Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, aquí quiero mostrarles en pantalla un folleto muy interesante, una compilación, digámoslo de esta manera, de la gente que fue importante para Charles Taze Russell. People who were important to Charles Taze Russell. Eso significa las personas que fueron muy importantes para el pastor Charles Taze Russell durante su vida. Bueno, aquí podemos ver pues al mismo Charles Taze Russell acá, todavía no muy viejo, que ese año está en 1880, pues ver esta foto, ¿no? No tiene la barba muy blanca todavía. Y acá vemos pues quiénes fueron las personas importantes en su vida. Y acá lo podemos notar perfectamente. Y tenemos a Ernest Hemingway, George Storrs, William Miller, todos adventistas. Nelson Barbour, Charles Taze Russell está ahí en medio, jovencito. George Stetson, que siempre les he mencionado. William Conley. William H. Conley fue el primer presidente de la Science Watchtower durante 1881 hasta 1884. John Patton, que vemos acá en medio, fue un adventista de su advenimiento que trabajó como coeditor de la revista El Heraldo de la Mañana de Barbour. Cuando Charles Taze Russell se retiró de Barbour, se llevó consigo a este coeditor secundario de la revista El Heraldo de la Mañana de Barbour. El Heraldo de la Mañana era editado principalmente por Nelson Barbour y como coeditores estaba Russell y Patton. El primer asistente era Russell y el segundo asistente editor era Patton, que vemos acá en pantalla. A la derecha vemos a Maria Russell. Y como les digo a ustedes, pues fueron las personas más importantes. Y continúa pues este folleto refiriéndose a Wendell, que fue el primer adventista que Charles Taze Russell tuvo contacto cuando entró a un servicio religioso. Lo escuchó dar un discurso a principios de los años 1870. Y justamente en este libro El Misterio Terminado se hace mención de cómo conoció Russell a Wendell, un adventista del segundo advenimiento. Lo pueden ver en el libro Misterio Terminado en la página 53, que se menciona cómo conoció Charles Taze Russell a Wendell. Wendell escribió pues un libro que se llamaba La presente verdad, alimento a su debido tiempo. Y acá él explicaba pues que el fin del mundo vendría en 1873. Como no vino en 1873, estos adventistas lo pasaron para 1874. Y como no vino tampoco para 1874, lo convirtieron en una presencia invisible para ese año. Seguimos avanzando. Y acá vemos a Nelson Horacio Barbour. Y vemos a Barbour, pues qué lindo, en fin, es el amigo íntimo de Charles Taze Russell y maestro. Ajá. Y acá también lo menciona Barbour en su libro Misterio Terminado, este infame libro, y acá lo menciona también. Y justamente fíjense, acá hay una cosa muy interesante. Acá habla pues cómo conoció, cómo se relacionó con Barbour, y dice muy claramente acá pues, y habla pues que tuvo una reunión con Barbour en el verano de 1876. Eso dice acá Misterio Terminado, aunque en realidad la reunión, otros escritores dicen que fue en diciembre, no había entrado, no era el verano, se fue en diciembre de 1875. Y dice muy claramente acá, fíjense que está subrayado, 1874 como la fecha en la cual el Señor había venido, estaba presente, y que la cosecha comenzó. Él vino y su evidencia me satisfizo. Y ahí dice pues que presentó todas las pruebas pertinentes de que Jesús había venido en forma visible para comenzar con la cosecha en 1974, y que estaba presente en forma visible, y así fue que lo convenció. Y esto lo podemos ver nosotros en el libro El Misterio Terminado, página 54. Fíjense ustedes, este es el Heraldo de la Mañana donde el pastor Russell trabajó. Y si ustedes observan acá, lo acercamos, el escritor principal era N.H. Barbour, editor. Y observen ustedes que en la flechita izquierda aparece Charles Taze Russell, Pittsburgh, Pennsylvania, como primer editor asistente, y como segundo editor asistente el señor J.H. Patton de Albany, Michigan, y Charles Taze Russell como primer asistente editor de Pittsburgh, Pensilvania. Cuando ustedes ven el DVD de la Watchtower del 2010, aparece una muestra de esta revista de la mañana, pero observen ustedes el video, póngale una pausa y verán que jamás ponen como primer editor a Charles Taze Russell, sino ponen a otro que existía antes que Charles Taze Russell se incorporara al grupo de Barbour. No quieren dejar huella pues en esa revista que ponen del DVD del último de la Watchtower, ponen la revista de la mañana, pero no se ve el nombre del pastor Russell como primer editor asistente, y no lo ponen porque no quieren vincularlo pues que estaba trabajando por una revista adventista como un editor secundario junto con Patton. Y como
asistente principal Barbour. Y aquí vemos el nombre de Russell muy claramente como editor, y lo acercamos más y más, lo podemos ver, ahí está. Barbour es el editor principal y abajo aparece Charles C. Russell de Pittsburgh con esta flechita. Pero si ustedes ven el DVD de la Watchtower, aparecen otros nombres como editores secundarios. Watchtower esconde este detalle. Yo soy muy observador, pues observo pues que la Watchtower trata de ocultar toda relación lo máximo posible con el grupo de Barbour, y que estuvo trabajando, y no lo dice el DVD de la Watchtower, que Russell estuvo trabajando desde 1876, 77, 78, esos 3 años publicando como adventista su nuevo venimiento en esta revista El Heraldo de la Mañana. No lo dice, pero ahí lo vemos, pues, la prueba. Un interesante folletito las personas más importantes. Y vemos que la persona más importante, señores, son varios adventistas de nuevo venimiento. Eran su gente, eran sus maestros, pues. Y acá está el libro Tres Mundos, fíjense ustedes, que les presenté la pasada, que está escrito por Nelson Barbour, y Charles Russell aparece acá en chiquito. Este libro Tres Mundos se aparece si ustedes revisan el libro Revelación, el libro rojo, ese un poco grande, escrito en 1984, creo, más o menos, por la Watchtower, se llaman Los Tres Mundos. La señora Watchtower menciona en ese libro Revelación de la Watchtower, en la página 105, si no me equivoco, menciona que Russell entendió el año de 1914 como el fin de tiempos gentiles, y que su primera revelación de este entendimiento lo hizo en el libro Tres Mundos, cuando en realidad este libro no fue escrito, pues, como les digo, por Charles Russell, como pretende el libro Revelación hacer creer. Ustedes revisen el libro Revelación, página 105, y verán que ponen que el tema de 1914 con respecto al fin del tiempo de los gentiles y los 1520 años, etcétera, etcétera, que terminaría en 1914, lo da a entender como si Russell ya lo hubiera entendido desde 1877, en que se escribió este libro que ven ustedes acá, se llama Tres Mundos, y lo hace pasar como un libro de Russell, pues, cuando en realidad es un libro, como vemos acá, escrito por Barbour, está la flechita, que era un adventista de su nuevo venimiento. Detalles, pues, que yo me pregunto cómo es posible que un libro de la sociedad Watchtower, que es de religión verdadera, supuestamente, esté poniendo, pues, como referencia a sus doctrinas, respaldándonos con libros hechos por la religión falsa. Y acá, pues, vemos los libros que escribió, pues, Wendell y todos estos señores. Patton, está el Patton, que fue el segundo editor, que también era una persona importante para Russell, y cuando se retiró de Nelson Barbour, se lo jaló, se lo llevó consigo para imprimir la primera atalaya de edición de 1879 que vemos acá. Y si nosotros acercamos, esta es la Watchtower que se ve en la película de julio de 1979, que fue la primera revista Science Watchtower, y ustedes van a observar que aparte de tener el precio de 50 centavos que ya mencioné antes, aparece como el primer asistente de Russell. Primero aparece Russell como editor y publicador, ahora se invierte en los papeles y el principal es Russell, y como primer asistente se convierte ahora Patton. Se lo jaló y se lo llevó para la Watchtower, un adventista de su movimiento que escribía en la primera atalaya de edición. Ahí está, lo pueden ver ustedes, lo vamos a agrandar un poco más y la flecha lo indica así, Patton, que ya hemos visto que estaba trabajando en la revista del Heraldo de la Mañana, que era el segundo asistente de Nelson Barbour. Y así vemos que este folleto trae a colación todas estas personas que fueron importantes para Charles Russell, que lo hemos visto acá en el principio, que son estos señores que están acá. Vean las fotos de ellos. Jennings, este señor tiene su revista que se llama El Propulsor o Impulsador del Nuevo Pacto y Heraldo del Reino, una revista mensual que emitía él, y escribió un libro que se llamaba La Biblia habla para las mentes y corazones, y se casó con la señorita Rose Ball, que fue una empleada que tenía Charles Russell en su casa, y que fue sorprendido por la esposa, pues, metido en el cuarto de ella con llave. Y se casó con este señor que se llama Ernest Hennings, que, como digo, era un adventista, uno de las personas que influyeron en su entorno. Aquí tenemos a George Storrs, aquí podemos ver su cara como era, pues, realmente, ¿no? Storrs, Guillermo Miller, pues, de ahí serían los adventistas. Mire, todos son adventistas. Stetson, Nelson Barbour. ¿Quién va a dudar que Charles Russell no sea, pues, un adventista de mente y alma que formó la Watchtower? Aquí vemos a Connelly. Bueno, este que está a la izquierda es el primer presidente de la Watchtower. En 1881 este señor fue nombrado como presidente de la Watchtower, porque obviamente se llamaba Zion's Watchtower Babylon Tract. Zion, el nombre de sionismo. Zion Watchtower Bible Society. Y como le digo, este señor, pues, se fundó junto con el papá Charles T. Russell, metido ahí, y el Charles T. Russell también como accionista secundario. Es decir, con $5,000 formaron la Zion Watchtower en 1881 como organización. La primera atalaya de edición fue publicada en 1979, pero como organización empieza en 1981 como presidente el señor Connelly. ¿Por qué era el presidente? Porque la Zion Watchtower fue formada con un capital de $5,000. Connelly puso 3,500,
el padre de Russell puso $1,000 y Charles Russell puso los otros $500. En ese sentido, pues, el que puso más en el capital fue el presidente y Charles Russell fue nombrado como tesorero. En 1884 desaparece Conley y pasa, ¿qué cosa habrá pasado con él? No sé, se habrán peleado, pero pasa a ser Russell el presidente legal de la Sociedad Watchtower en 1884, de la Science Watchtower en 1884, y en 1886 se borró el nombre de Science Watchtower Bible and Tract Society y se dejó solo como Watchtower Bible and Tract Society. Se quitó el nombre de Science Watchtower. Este es Conley, el primer presidente legal real de la Watchtower en 1881. Ustedes pueden ver en pantalla, lo vemos acá. Este fue el primer presidente, Conley, que era prácticamente el primer estudiante internacional de la Biblia, junto con fueron 5 personas los que empezaron a estudiar la Biblia, que fueron los estudiantes de la Biblia. Fueron 5 personas. Estuvo Conley con su esposa, fueron 2 ahí, Conley con su esposa. Después estuvo Charles T. Russell con su hija Margaret y el mismo Charles T. Russell. Ahí estaban los 5. La familia Conley con la familia Russell formaban los primeros estudiantes internacionales de la Biblia, que se conocieron y comenzaron a intimar como familias, 2 familias amigas, cuando asistieron a escuchar a Jonas Wendell en una reunión en un servicio religioso, y ahí se conocieron, hicieron amigos y ahí decidieron formar la Science Watchtower Bible and Tract con un capital de $5,000, de las cuales la familia Conley puso $3,500, Charles C. Russell y su padre pusieron $1,500, de los cuales $1,000 eran del padre Russell y $500 del hijo de Charles, y él, como era socio mayoritario, él fue el presidente y Russell el tesorero hasta 1884, en que no sabemos qué pasó ahí. Lo sacaron a Conley, se pelearon y Charles Russell se volvió el presidente de la sociedad Watchtower. Seguramente cuando vendió su tienda le pagó sus $3,500 de capital aportado y lo sacó a Conley de la Watchtower. En tiempos posteriores ya Russell se refería a él no como el primer presidente de la Science Watchtower, sino se refería como uno de los primeros 5 estudiantes de la Biblia desde el comienzo, que fueron 5, como les digo, 5. Conley con su esposa y el papá de Russell con su hermana Margaret y Charles. Eran los 5 primeros 5 que formaron la Science Watchtower en 1881. Así es la historia. Aquí vemos a la mujer, pues, a la derecha vemos a la esposa de Charles T. Russell, Maria Russell, que lo demandó a su esposo el divorcio por maltrato físico, psicológico y por adulterio, porque lo sorprendió encerrado con llave en la casa de la sirvienta. Este es un interesante folleto, pues, ¿no? Vemos, pues, que la Charles T. Russell, las únicas personas importantes eran estas que están acá, que eran todos adventistas de segundo venimiento, y William Miller. ¿Quién puede dudar, pues, que la Watchtower no es una religión o un culto que es descendiente sanguíneo de William Miller? Nadie lo puede dudar, pues, que la Watchtower es la nieta de Guillermo Miller, que está acá a la derecha, arriba a la derecha, que Guillermo Miller es nieta de él, es bisnieta de Miller, nieta de Barbour, que está acá a la izquierda de este señor, nieta de este señor, y hija de Charles T. Russell. Eso no hay la menor duda. Estas son las personas importantes para Russell, nada más. Todos los adventistas, la gente que lo formó mentalmente, teológicamente, y le llenó la cabeza con todas las doctrinas del segundo venimiento adventista, y que las pasó a la Watchtower cuando la fundó en 1881 oficialmente, ¿no? Oficialmente, y luego legalmente en 1884, cuando ya él entra como presidente. Es decir, podemos decir entonces que en 1884 recién podemos decir que nace la Watchtower con Russell como presidente. En 1884 legalmente establecida como Russell como presidente, pero nació como organización en 1981 con Conley como presidente y Russell como tesorero. Hasta finalmente duró eso de 1881 a 1984, que fueron 3 años o 4 años máximo, y ahí desapareció Conley y entró Russell como presidente de la Science Watchtower Bible and Tract. 2 años después de entrar Russell como presidente, cambia de nombre a Watchtower Bible and Tract Society, pero dejó la revista hasta la edición con el nombre Zion, de sionismo, ¿no? Quería mostrar a ustedes esto, qué interesante. Personas que fueron importantes para Charles T. Russell, gente que se consideraría ahora gente del entorno, de gente de la adoración falsa, de la religión falsa, que son los adventistas. Ustedes pregunten a los testigos de Jehová qué piensan de los adventistas, mileristas y de segundo advenimiento, o los adventistas del séptimo día, y le va a decir que son gente de la religión falsa. Sin embargo, en 1881 a 1916 nunca faltaron de ser mencionados por Russell hasta la edición, siempre esporádicamente
mencionando a estos señores como los hermanos Tal, hermanos Barbour, el hermano Stetson, el hermano Storrs, el hermano Miller y así por el estilo. Y cuando murieron cada uno de ellos, hacía él un responso, una especie de dedicatoria en la vista a través de Sion cuando ya era Watchtower, llamando a muerto el hermano George Storrs, y le hacía pues una especie de no sé, un recordatorio de él, ¿no? Entonces el hermano George Storrs ha fallecido y entonces le daba su discurso y lo publicaba en la alta de Sion, cosa que la Watchtower no haría ahora de ninguna manera con ninguna de las personajes que pertenezcan a la adoración falsa de la Babilonia la Grande, las religiones de la Babilonia la Grande, como era la adventista. Sin embargo, durante la vida de Russell no faltaron nunca espacios en la tradición para mencionarlos como los hermanos tal cual, fulano, sultano y mengano. Eso para que ustedes lo sepan. Bueno, eso quería mostrarles. Muchas gracias.